Buenos días a todos. Un placer estar con vosotros en la convención. Muchísimas gracias a Gustavo, a todo el equipo de Fasecolda por darme esta oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia en la gestión de las inundaciones de Valencia. Una región acostumbrada a las lluvias torrenciales, principalmente en esta época del año, cuando termina nuestro verano, y que generan inundaciones leves que permiten de alguna forma que se mantenga la vida cotidiana. Pero el 29 de octubre del 2024, una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera generó una precipitación sin precedentes. Descargó 770 litros por metro cuadrado. Para que os hagáis una idea, es la misma cantidad de precipitación que recibe la región en un año y medio. Y lo peor no fue el agua, no fue la lluvia, fue donde terminó. La mayor precipitación se produjo en el interior de la provincia, en las montañas. El agua bajó con una velocidad enorme, recorriendo cauces secos que en cuestión de minutos, de horas, se convirtieron en ríos violentos y, en palabras de los afectados, un tsunami de agua, de lodo, arrasó todo a su paso. Estamos hablando de casas, de fábricas, de campos, de carreteras. 227 fallecidos. Todavía una persona desaparecida. 1 millón de personas afectadas. 78 poblaciones. Desde el primer momento fuimos conscientes de que estábamos viviendo un evento de una magnitud sin precedentes. De hecho, el desastre natural peor de la historia reciente de España. Y en este caos, en esta confusión, hubo algo, sin embargo, que sí funcionó. Y eso fue el seguro. Porque en España tenemos un modelo único de colaboración público-privada muy bien estructurado, con 3 niveles bien definidos. En primer lugar están las entidades aseguradoras que cubren determinados eventos climáticos. El granizo, las lluvias torrenciales que no generan inundación, la nieve o los daños que pueden generar los incendios forestales. El segundo nivel es la acción de las entidades agrupadas a través de un pool agroseguro que da protección al campo y a la ganadería españolas. Protección para todo tipo de eventos, desde sequías hasta inundaciones. Y en tercer lugar, tenemos una institución única, el Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad pública que actúa como reasegurador de nuestro pool de riesgos agrarios y que cubre lo que llamamos riesgos extraordinarios. Hay eventos climáticos como las inundaciones que son cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. Los vientos huracanados también, y los terremotos forman parte, al igual que las erupciones volcánicas, de esta categoría de riesgos extraordinarios. ¿Y cómo se financia el consorcio? Pues muy fácil, con una parte pequeña de las primas que pagamos todos los asegurados. Lo que hacemos es, con esas pequeñas cantidades, generar un fondo que nos permite actuar cuando se producen tragedias como la de Valencia.
Estamos hablando de aplicar el principio de solidaridad, que en seguro no es otra cosa que la mutualización. Cualquier asegurado de hogar, cualquier asegurado de comercio, en su póliza privada contratada con una entidad aseguradora, tiene adicionada esta cobertura de riesgos extraordinarios. Y la verdad es que el consorcio es una institución que tiene ya 70 años y ha gestionado muchísimas crisis. Gestionó los daños derivados de la erupción del volcán de La Palma, que se produjo hace ahora 4 años. Los daños derivados del terremoto de Lorca. Pero en Valencia hablamos de algo diferente, la intensidad, la rapidez, el volumen de daños generó una preocupación por saber cómo podría ser la respuesta del sector. La capacidad financiera de la institución estaba garantizada. Gracias a esos recargos tiene 13.000 millones de euros, pero el tema era cómo responder de manera rápida a esas 250.000 peticiones de indemnización. Y allí el sector asegurador dio un paso al frente, proponiendo colaborar con aquello que mejor sabe hacer, que es tramitar y gestionar siniestros. Lo que hicimos fue proponer que todos los actores del sector asegurador pudieran colaborar con el consorcio en la gestión y tramitación de siniestros, aunque el pago final lo terminara haciendo el consorcio de compensación. Nos quedamos con la gestión de los vehículos, de las viviendas y principalmente de los comercios, y dejamos que el consorcio atendiera los siniestros más complejos. ¿Y esto en qué resultó? En una movilización sin precedente. 8.000 profesionales sobre el terreno o en remoto, actuando de manera coordinada, trabajando codo a codo con el consorcio, tramitadores cerrando expedientes, peritos evaluando los riesgos, call centers atendiendo las múltiples peticiones de información de los afectados y los mediadores, esas personas que le dan humanidad a situaciones como estas, trabajando en el terreno, aunque muchos de ellos habían perdido también sus oficinas. Y la magnitud del desastre se ve por el volumen total de indemnizaciones. Detrás de cada una de ellas hay una historia personal. Pensad, se trata de más de 80.000 viviendas, más de 140.000 vehículos afectados, más de 21.000 comercios, localidades en las que no había una panadería, un bar, un comercio que no estuvieran afectados. Y parecen pocas, 74 infraestructuras civiles, pero vitales para poder desarrollar la vida en estas 78 poblaciones. ¿Y qué retos hemos enfrentado? Muchísimos, porque una vez que amaina la lluvia, empiezan los verdaderos desafíos, que es reconstruir, que es devolver la normalidad a esas poblaciones. Y como os decía, en una región como Valencia, acostumbrada a la lluvia, cuando se anuncian precipitaciones torrenciales,
lo primero que hace la gente es sacar su coche del garaje y aparcarlo en la calle, porque lo primero que se inundan son los bajos y los garajes subterráneos. ¿Y con qué nos encontramos? Con cientos de miles de vehículos que bloqueaban las vías principales de las poblaciones, las vías de acceso a esas poblaciones. Y con estas vías bloqueadas no podía llegar la ayuda, con lo cual el primer objetivo fue limpiar las vías. Hubo que sacar 70.000 vehículos, 70.000 vehículos utilizando grúas, vehículos del ejército. El objetivo, hacer que la ayuda pudiera llegar a la población, y no se tuvo cuidado suficiente en la retirada de los mismos, que fueron, por decirlo de alguna forma, apilados en 60 campas. Vehículos sin matrículas, vehículos que era imposible cuando estaban establecidos en la última fila ver el número de bastidor, vehículos en los que se producía fuga de combustible, baterías que habían entrado en contacto con el agua, campas no vigiladas, y ya sabéis que en las catástrofes aparece lo peor y lo mejor del ser humano. Una labor titánica para nuestros peritos. Y las viviendas, como veis, en muchos casos, sobre todo las viviendas de una sola planta de los pueblos donde el agua llegó hasta el techo, arrasando todo a su paso, con daños estructurales, con garajes donde se producían fugas de gas, con tanto barro que no sabíamos cómo sacarlo. El Centro Español de Investigaciones Científicas tuvo que sacar un producto nuevo para poder solidificar más ese barro y poder acelerar las labores de limpieza. Y aquí los peritos hicieron un trabajo espectacular, porque muchos de ellos tuvieron que ir andando a esas poblaciones para empezar a realizar esa tarea de evaluación de los daños. Y lo que tuvimos que hacer también fue dar anticipos, porque con daños estructurales no podíamos iniciar los trabajos de peritación. Y os preguntaréis, ¿y en qué estado os encontráis de la tramitación de esos siniestros? Pues ya se han indemnizado 243.000 y tenemos unos 6.000 que están en distintas fases de tramitación. Generalmente los más complejos, los que tienen que ver con el ámbito industrial, los que incorporan la cobertura de pérdida de beneficios. Y deciros también que en estos últimos 2 meses se han presentado 1.900 nuevas peticiones de indemnización, con lo cual seguimos gestionando siniestros. Es como una lluvia fina, imparable, de peticiones de indemnización. De todos estos, las entidades aseguradoras han gestionado y tramitado unos 116.000, pero también hemos actuado tramitando otros siniestros que han sido provocados por la lluvia o por el granizo y que corresponden a la gestión y al pago de las propias entidades aseguradoras. Hemos indemnizado 51.000 parcelas agrícolas. En total, el número de siniestros
supera los 400.000. ¿Y qué hemos aprendido? Pues que nuestro sistema de respuesta a eventos extraordinarios ha pasado, por decirlo de alguna manera, una prueba de resistencia. Y no os ocultaré que ha habido momentos difíciles, que ha habido que tomar decisiones contrarreloj, pero con todo creo que podemos decir que el sistema ha funcionado bien. Hemos sabido establecer puentes con la Administración, poner en marcha un sistema de colaboración sin precedente de las aseguradoras con el consorcio en cuestión de días. Hemos construido una herramienta informática para que se pudieran realizar todas las comunicaciones entre entidades y el consorcio, y la hemos probado en real porque no había tiempo para pruebas, y hemos hecho todos los ajustes necesarios. Y ahora que sabemos que con esa presión somos capaces de hacer las cosas bien, queremos hacerlas mejor en el futuro. Lo que queremos es poner en marcha un sistema que se pueda activar de manera automática, que cuando se superen determinados umbrales o se establezcan determinados criterios, entre toda la colaboración de las entidades, de los peritos y de los mediadores, conscientes que los afectados reclaman que su problema se resuelva en el plazo más corto posible. Y hemos aprendido otra lección. Tenemos un buen sistema para la cobertura de riesgos extraordinarios, pero no todos los bienes estaban asegurados. La Comunidad Valenciana tiene una alta penetración en el seguro de hogar, con un 75% de viviendas aseguradas. Pero si lo miramos desde el otro lado, veremos que un 25% de la población no tiene seguro. Y esas personas están a expensas de las ayudas públicas para la reconstrucción, para recuperar su vida. Y eso en los tiempos actuales no nos lo podemos permitir. Tenemos que hacer que esas personas estén aseguradas y tenemos que hacer que los empresarios, que los comerciantes que sí que están asegurados estén bien asegurados, que tengan la cobertura de pérdida de beneficios, que sus capitales sean suficientes para cubrir los daños, porque el seguro no es un gasto, es una inversión. Y lo que hemos aprendido es que las turbulencias han venido para quedarse, turbulencias en el ámbito climático, en el ámbito energético, en cualquiera de los aspectos. Y tenemos que preparar nuestro sistema para poder afrontar esas turbulencias. Tenemos que mejorar y perfeccionar nuestros sistemas de colaboración público-privada. Tenemos que incrementar la penetración del seguro, mejorar la concienciación, mejorar la prevención, porque si algo hemos aprendido es que en tiempo de turbulencias el seguro es la única promesa de continuidad, el único producto que te va a permitir volver a empezar. Espero que os haya gustado esta experiencia y os doy otra vez a todos las gracias por vuestra atención.